Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Miércoles 5 de octubre. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte, vernos nuevamente y también aprovechar de saludar a Carola, gusto en verte y a todos quienes nos escuchan y ven también ahora en todas nuestras plataformas asociadas. Así es, Carola Seguiel. Hola, Juan Carlos, hola, Rocío. Sí, hola, ¿cómo está Rocío, Juan Carlos? Así que ahí nos estamos viendo ahora ya. No es solo nuestra voz, aparecerán nuestros rostros ahí para que nos vean y escuchen. Así es, ya pueden saber quiénes somos. Nuestros 5 queridos auditores, si nos toman en la calle, nos saludan. Oye, chiquillo, tenemos mucho de qué hablar porque bueno, para los que recién se vienen sumando y nuestros auditores que nos están conociendo, tanto Carola como Juan Carlos son ambos abogados, entonces hoy día le damos como unos aspectos más legales a nuestra conversación. Y qué más legal que la Constitución, ¿no? Y todo el proceso que se viene. Sin embargo, han habido algunos factores que algunos señalan que están enturbiando estas conversaciones o mejorándolas. Y quiero saber cuáles son los puntos de vista de ustedes y que me digan por cuál de estos dos grandes temas quieren partir. Por un lado, le señalo que la ministra de la Mujer puso de manifiesto, hizo un anuncio de que iba a haber una ley de aborto libre. Y por otro lado, está el tema de que algunos parlamentarios del Partido Republicano, Cristiana, el Partido de la Gente y de Amarillos por Chile, incluso algunos de Renovación Nacional, estarían formando un nuevo conglomerado de conversaciones distinta a lo que se denominó el Grupo de los Ocho, que estaba constituido por PPD, PS, Chile Vamos y la Democracia Cristiana. ¿Por cuál de los dos temas, cómo lo quieren enfrentar? ¿Quién parte con los dardos? Comencemos con el aborto. Comencemos con el aborto. Ya, Juan Carlos, ¿qué tienes que decir al respecto? O sea, yo en lo personal no creo que sea la discusión por el aborto, este anuncio que hizo la ministra de la Mujer, la que esté entorpeciendo el proceso. Más bien eso me huele a un pretexto de decir, nos dieron un elemento para ralentizar aún más el proceso. Y por algo bien sencillo, porque por más que el gobierno se empecinó en confundir el programa de gobierno con la agenda constitucional, lo cierto es que la discusión constitucional no es un programa de gobierno. Y en ese sentido, el programa de gobierno, que fue votado por 4,5 millones de personas, dan cuenta, y ese era parte del programa que el gobierno del presidente Boric ofreció, era hablar de un aborto, entre comillas, libre, porque cuando uno dice libre es, en último término, un aborto a plazo. Entonces, lo que está haciendo el gobierno y la ministra Orellana, yo creo que, claro, debió haberlo conversado previamente con los otros ministros, en vez de salir con su chancho al hombro ese día domingo. Pero lo cierto es que si lo hubiese socializado, tal vez el estado como de desconcierto hubiese sido menor, porque lo cierto es que es parte del programa de gobierno y uno esperaría que el gobierno no renuncie a llevar adelante el programa por el cual el pueblo lo eligió. Sí, yo discrepo un poco, si por más que estaba en el programa de gobierno, hay tiempos y tiempos. No sé, y ahora como estamos en este proceso eh, de aunar fuerzas y de llegar a consensos para poder eh, tener una propuesta rápida y efectiva para modificar o tener una nueva constitución, eh, claro, yo siento como que pisaron el palito. Si estaba republicano como señalando que en realidad quería eliminar la ley actual que existe de las tres causales, y ellos al tiro colocan el tema de la discusión no de aborto libre, sí, está bien, está en su programa, es lo que piensan, es por lo que ellos han estado, yo no digo que no estoy a favor o en contra, sino solamente el tiempo, los tiempos son lo que yo no creo. Yo creo que efectivamente esto está entrampando un poco el tema de conversación de lo que es la propuesta para una nueva constitución. Pero por otro lado, igual siento que esta propuesta constitucional, lo que estamos viendo, todo lo que ha pasado después de que el rechazo ganó, no debería detener la agenda legislativa. El Congreso debería seguir funcionando y no debería detener,
pero hay temas que son eh, menos divisorios, que estamos en más contestes, o sea, el tema, por ejemplo, de seguridad, el tema de ir avanzando en incentivos económicos, todo lo que está pasando con la inflación, el tema de economía. Yo creo que ahí, ¿por qué no? ¿Por qué empezamos a legislar? Si estuvo el gobierno, ¿cuánto? 6 meses sin legislar y esperando qué pasaba con el tema del plebiscito, si ganaba la prueba o el rechazo. ¿Por qué ahora justo sale con este tema respecto del aborto libre? Es eso lo que pienso más que nada. Yo estoy de acuerdo contigo, Carola, que esto fue una respuesta a la propuesta de republicanos, porque los dos que estaban presentando, los dos diputados que estaban presentando esta propuesta, que recordemos que significaba penas para dos de las tres causales que tuvieran hasta 10 años las mujeres que se hiciesen un aborto. Esto sale como una contrapropuesta, lo veo yo como que efectivamente pisó el palito de, en- de dar espacios para. Pero también estoy de acuerdo con Juan Carlos cuando dice, bueno, el gobierno no tiene que dejar de legislar su propio programa de gobierno. Entonces, ahí está la duda sobre qué cosas empiezas tú. Ahora, yo creo efectivamente que hay muchas cosas del programa de gobierno que cierto sector político, llamémoslo la derecha, va a salir a decir, oye, ¿por qué estoy conversando esto si es controversial para mí en este minuto? Y ahí es donde me encuentro que es Es como... que Es que a propósito de lo que tú dices, Rocío, es cierto, o sea, no es extraño que la ministra de la Mujer tenga como tema legislativo precisamente el aborto, del mismo modo que el ministro de Hacienda, no es extraño que como agenda legislativa promueva la ley de presupuesto. Entonces la pregunta es, bueno, si una discusión que es parte de una agenda que venía con anterioridad a la discusión actual que está radicada en el Senado, el, bueno, ¿por qué entonces el gobierno debería inhibirse de discutir esa agenda? Entonces, porque claro, hoy día es el aborto, pero después perfectamente podría ser la reforma a las pensiones, el PGU podría ser precisamente tema de discusión, podría ser también tema de discusión la ley de presupuesto. Entonces, en ese sentido, no creo que sea el aborto. De hecho, la controversia que está generando a nivel de Congreso, en el sentido legislativo, creo que es un indicio de que el aborto no va a ser tema constitucional. Entonces, ahí la pregunta es, entonces, ¿por qué escudarse en el aborto para decirnos que no podemos avanzar? Eso a mí me huele más a pretexto que una verdadera voluntad, digamos, de querer avanzar. Y es parte también de lo que vamos a conversar después, el, que muchos sectores políticos están haciendo este proceso en el Congreso como por tener que cumplir, más que por una convicción de cambio constitucional, en el sentido de cumplir rápido, de decir, ya cambiemos, aunque sea el mismo texto, pero que no diga la Constitución del 80 ni cosas por el estilo. Y, y más de alguno deberá estar esperando, no sé, que haya un cataclismo con tal de que se interrumpa el proceso y se retome en un futuro incierto. Entonces, yo creo que ese es más o menos el tenor en el que está la discusión hoy día constitucional. Y el aborto, claro, es un anzuelo que sirve, digamos, como pretexto para decir no, que no queremos avanzar bajo estos términos. mm, Sí, yo igual, bueno, pensando en eso, más allá de una discusión y parlamentaria, que es como igual tirarse a la piscina, yo creo que el gobierno sabe perfectamente que no cuenta con los votos como para, ¿cómo se llama?, para poder aprobar el tema del aborto libre. O sea, ya el aborto en tres causales fue un tema que tuvo que ser conversado con consenso, con harto tiempo, y tirarse así, eh, yo creo que tendría que decir algo. O sea, más que nada ante de repente las eh, frases desafortunadas de algunos parlamentarios que en realidad estaban hablando de, fue que dijo ese de que una mujer violada que abortaba no se desviolaba. Ah, el sí, Urricoichea. Urricoticoechea, Cristóbal, sí, sí lo está leyendo. Sí, entonces yo creo que ante esas frases desafortunadas que sirven en realidad a la postura de un aborto, claro, había que decir algo, pero se sabe perfectamente que esto no va a avanzar en estos momentos. No están los votos Claro. tampoco. De hecho, la ministra de la Mujer frente a eso respondió
Uno espera que un legislador maneje conceptos básicos como que las mujeres somos personas, no objetos a los que se les deshace algo. Justamente esa fue la respuesta que dio. Y yo creo que, claro, que aquí la señal que ganó un poquito el orgullo de la ministra de haberla presentado, a lo mejor en el momento, porque nace como una respuesta a esto, pero también, o sea, yo personalmente me cargó la forma en las cuales estos diputados, tanto Cristóbal Urrico ay, qué difícil su apellido, Es difícil. Urruticoechea y Sí, Harry yo que Jürgensen, también es difícil, pero eso estamos más acostumbrados nosotros aquí en la región de los lagos a decirlo, em, presentaran esto. Yo también encuentro que se pasaron como tres pueblos y también lo tomo como parte de las conversaciones que se han dado de decir, oye, si el rechazo fue tan grande frente a la nueva constitución que tenía esto, que hablaba del aborto y la gente está en contra de esto del aborto. O sea, yo creo que es tan factorial de por qué se hizo el rechazo que venir y agarrarte de esto al mismo tiempo, tanto para decir como que no se converse, como para plantearlo en estos temas, encuentro que se pasaron 500 pueblos estos diputados. Bueno, están en su derecho de hacerlo y nosotros de decirle, te pasaste 500 pueblos. ¿O no? Sí, no, es que eso como lo habíamos hablado fue tan transversal el tema del rechazo y la gente rechazó por tantas causas, por una, no sé, por el tema del aborto puede haber sido una, de repente los pueblos evangélicos, los católicos, claro, consideraron, pero otros que ni siquiera era un motivo del por qué rechazaban, sino que eran otros. Pero me ha pasado que eh, en un momento nos unimos tanto, de repente yo trabajé por el tema del rechazo y creo que con la gente con la que me abracé el día del triunfo, creo que no la voy a volver a ver o no, no estamos tan de acuerdo en otras ideas, pero es eso y que se tomen la pelota así como yo gané y si la gente, ¿cómo se llama? Y si la gente rechazó, ni siquiera debería haber ninguna discusión. La gente rechazó eh, reformas constitucionales y no es así. Claro. No es así, Oye, entonces, y lo otro que me pasa con esta segunda parte de cómo están enturbiadas estas conversaciones y que cada uno quiere tener a lo mejor más protagonismo, de que no somos capaces de conversar entre los distintos agentes del rechazo, por ejemplo, de estos descolgados que veo incluso aquí Jimena Rincón, a Matías Walker, al Partido de la Gente, me llama la atención porque el tono que yo he visto, por lo menos hacia la prensa y de las conversaciones, tanto de el presidente del Senado como de la Cámara de Diputados ha sido bastante conciliador, de hacer bilaterales, multilaterales, o sea, de tener conversaciones con distintos lados y que ellos sientan o pongan este manifiesto que no están siendo escuchados en las conversaciones, eh, no sé, lo veo como algo que no soy capaz de dar la explicación. ¿Me ayudan a ver qué piensan ustedes? Pero es que si te fijas en quiénes son los que están convocando esta mesa paralela, son personas que en el Congreso no tienen los votos. Si o sea, Amarillos no tiene congresistas, pero el diputado Joanet se le sumó, por lo tanto se presume que Amarillos tiene un voto en la Cámara. Entonces, lo que ocurrió es que todos los grupos que eran críticos de la propuesta constitucional, pero que no tenían representación parlamentaria, les pasó lo que varios expertos ya venían advirtiendo, es decir, Amarillo, fantástico el tema de la campaña, pero después la pelota no va a quedar en su cancha porque ustedes no tienen cómo incidir en la discusión. Por eso la necesidad de Amarillo de hacerse un partido político. El tema es que el timing no le va a dar. Entonces van a quedar fuera de esa discusión y de esa negociación porque no tienen poder de negociación. Entonces está por otra parte la democracia cristiana, que no es toda la democracia cristiana. O sea, Jasna Proboste no creo que esté en el bando, digamos, ni de Walker ni de Rincón. Entonces son grupos, digamos, que están, que claro, no es que no estén siendo escuchados, es que no tienen los votos suficientes como para poner los términos sobre la mesa y concitar las mayorías que se requieren para que su propuesta sea aprobada. sí, es que eso es una consulta, si usted, hubo hechos como determinados para que ellos pudiesen decir estamos siendo excluidos. Ahí ¿Por qué tendríamos que... señalan que están siendo excluidos de la Es, mesa de los ocho? Más allá del tema de que no tengan votos a lo mejor, pero se supone que la mesa, por más que los representantes tengan, hay instancias para todo, o ya han existido hechos
determinados en que ellos puedan decir que no, que han sido excluidos, no han sido escuchados, no han sido tomados en cuenta? Mira, eso es interesante lo que señalas, Carola. Yo creo que es poco probable que nosotros seamos capaces de responderlo. Si alguno de los que nos escucha nos quiere comentar abajo y tiene más información, feliz de poder tenerla. Pero, ¿qué es lo que te puedo decir yo? Yo sé del Partido de la Gente que tuvieron una reunión con Chile Vamos, por ejemplo, que más que para sentarse a escucharlos, había sido con un pauteo para después salir los Chile Vamos más el Partido de la Gente diciendo tal o cual cosa. Y a esos el Partido de la Gente lo sintió como una encerrona y se arrestaron del proceso. Y hay otro antecedente que también creo que es importante, también con respecto al Partido de la Gente, que su postura va más por un plebiscito de entrada. Y aquí quizás, sobre todo en republicanos, veo el mismo espíritu de quizás que esta conversación va más por, de empujar hacia un plebiscito de entrada, más que por un acuerdo político per se. Y en el caso de Jimena Rincón y Matías Walker, yo creo que va más por un tema de figuración de encontrar un grupo base al cual liderar por un tema de ego. Esa es como mi postura de lo que estoy mirando desde afuera, ¿cachai? Mi análisis. No sé el de usted. Sí, uno puede hacer todo eso. Sí, porque no creo que Jimena Rincón y Matías Walker quieran estar por el tema del plebiscito de entrada. O sea, ellos, su propuesta que tuvieron antes de las elecciones era considerar eh, continuar con esta como proceso, pero eh, ¿cómo se llama? Con el plebiscito de entrada que tuvimos hace un par de años ya zanjado. O sea, Mm. eso fue lo que dijeron, entonces no veo como mucha unión en cuanto a, bueno, a lo mejor pasa lo mismo que pasó en el rechazo, que se unieron de todas partes, pero Eso es lo que yo veo, ¿ah? Que es como una unión circunstancial. ¿Qué dices Pero tú, Carlos? será circunstancial, pero ha sido interesante las maniobras que está haciendo el Partido de la Gente. Es una bancada en minoría, pero que sin embargo le está quitando el piso incluso a Carol Cariola para ser la presidenta de la Cámara. Entonces es interesante el poder que está teniendo y que está configurando el Partido de la Gente. Sí, y ya es relevante considerando que a pesar de que hay muy poca gente inscrita en partidos políticos, son los que tienen más militantes en el actual minuto en el que estamos viviendo. O sea, yo sé que todo esto es circunstancial, pero claro, senadores no tienen. Y muchas de las conversaciones se estaban llevando a nivel del Senado. Entonces ahí es otro tipo de conversación en la cual a lo mejor estaban debajo de la mesa, pues, ¿cachai? Y no se estaban tomando en cuenta. Pero lo que yo entiendo es que ellos van muy fuertes por un plebiscito de entrada. Pero ¿tiene sentido un plebiscito de entrada? O sea, ya está bien por una parte que uno dice, ya no me están escuchando por esto, pero otra cosa es que esa propuesta sea sensata o que esa propuesta sea necesaria. O sea, yo tengo mis dudas si es que, más aún en un contexto, y Carola lo sabe bien, en que se hablaba de rechazar para reformar. Entonces, como que la palabra empeñada ya estaba. Entonces, como para volver a preguntar y dilatar aún más el asunto. El tema está, y también ahí lo tiene la complicación, por eso hay algunos descolgados de Renovación Nacional dentro de este mismo grupo y también del Partido Republicano, que per se no se ha sumado a todas las conversaciones, que los dirigentes, y leí en una columna, creo que era de Belolio, de Cristóbal Belolio, donde señalaba que la militancia de los partidos es mucho más conservadora en ese sentido que la dirigencia de los partidos. Entonces, en esa conversación y la palabra empeñada que estaba dada era por la dirigencia y no por la militancia per se. Entonces, al tener esta conversación que pasa lo mismo, a lo mejor en el partido de la gente que está mucho más conectado con esa militancia, es la misma, ¿cachai? De para qué vamos a ir a hacer estos acuerdos entre cuatro paredes que son poco transversales probablemente, independiente que el resultado sea bueno el que lo traigan al final, ¿cachai? Y que esta palabra empeñada que estamos hablando efectivamente se lleve a cabo, en el trasfondo no estás representando a tus propias bases. Pero ahí la pregunta es, ¿son las bases del partido las que tú representas o son el poder de lo que Chile necesita? De nuevo, los iluminados también, de tener una moral superior, de saber lo que el pueblo necesita sin consultarle. Ahí hay como varias cosas entre medio que yo creo que no están resueltas. sí, yo igual pienso eso. O sea, en un comienzo terminó el tema del plebiscito, ganó el rechazo, 62%, y al tiro, o sea, empezaron a, no, o sea, aquí no es para reformar, o sea, nosotros no queremos nada, y yo me sentía casi habiendo engañado a la gente,
porque claro, como dice Juan Carlos, era así no, solamente era el así no, o esta constitución no, vamos por una nueva y buena constitución. Eh, Una que nos una. pero al pasar, sí, una que nos una, sí, muchas cosas, pero a la vez yo veo que no sé si podamos determinar cuál fue el porcentaje del rechazo, que efectivamente votó rechazo para reformar, y la otra que no quería. Claro, podemos hacer un paralelo entre el plebiscito de entrada, que claro, se ganó con casi un 80% el apruebo, y acá, claro, un 62% un rechazo, pero los números de la gente que votó o las circunstancias en las que se votó un plebiscito de entrada son totalmente distintas ahora. Hay muchos que dicen, sí, pero es que nosotros votamos en ese momento casi con la pistola en la mesa, o las circunstancias que estaban. Y ahí yo me puse a pensar, efectivamente, yo, ¿por qué voté a prueba? Era porque efectivamente yo creía que debíamos tener una nueva constitución. La verdad, yo no voté a prueba por eso, yo voté porque me di cuenta en ese tema del estallido social que Chile estaba muy desunido. Yo pensé que que ya nos habíamos olvidado del tema del 73 o del sí y el no, y que estábamos en otra onda. Y ahí fue como que me pegó una bofetada de realidad, y que todavía seguíamos en esa. Mucha gente pegada y todo, y yo dije, voy a votar a prueba, no porque crea que los cambios sociales tienen que ir de la mano con una nueva constitución, sino que hay mucha gente que cree que esta constitución que viene de los años 80 desune el país. Entonces, ¿por qué no a tener una nueva carta magna que nos una, que nos represente? Mm. Y yo dije, bueno, un plebiscito de repente ahora de entrada, porque el proceso, o sea, convengamos que el proceso de reforma terminó, tal como está en la Constitución. El artículo 142 señala que se rechaza y no hay. Tendríamos que volver a revivir un plebiscito de entrada que legalmente, constitucionalmente está muerto. Pero el tema ahí, Carol, a propósito, usando tus mismos términos, es que el rechazo tampoco significa, dado las multicausales que se invocaron para rechazar, que la ciudadanía, los 2/3 del país, están de acuerdo en un proyecto en común. De hecho, ese es el desafío que tenemos. O sea, la gente dijo que no, pero no sabemos a lo que dice que sí. Entonces, el malestar en último término no es un proyecto político, es malestar solamente. Entonces, dar por muerto tal vez el plebiscito de entrada, en consideración de que tampoco con el rechazo tenemos claridad de un país que se unió, creo que puede ser precipitado porque, bueno, tal vez la oportunidad que tenemos para encontrarnos es redactar una nueva constitución y tal vez dilatar, haciendo un plebiscito de entrada en ese sentido, puede ser en ese sentido contraproducente. Yo estoy de Es acuerdo que no es contigo. dilatar, sabes que en un comienzo yo igual pensaba, pucha, vamos a dilatar esto con un plebiscito de entrada, pero no es tanto. Son dos papeletas. Es como el primer plebiscito de entrada que tuvimos, y que ahora también vamos a tener que tener un plebiscito para votar la propuesta del Congreso que tenga de cómo se va a hacer este mecanismo, y esto lo vamos a tener que votar, sí o sí. Podría Que, tener una doble papeleta en que diga que la gente quiere o no quiere, y después votamos por si el mecanismo que nos ofrece el Congreso o sea, sí o no, el mecanismo que nos ofrece el Congreso. Es como la vez pasada que tuvimos doble papeleta. ¿Quiere reforma? Sí. ¿Y cómo la quiere? ¿Una convención constitucional 100% elegido, o con parte del Congreso? No hubo una dilación y la gente votó por dos papeletas. No sé, sí, es yo que estoy yo de acuerdo. estoy viendo, o sea, ¿será bien que, o sea, no creo que esté tan mal preguntarle a la gente de nuevo si quiere o no quiere? Sí, yo creo que No es sé. súper interesante, si es que se va a hacer un plebiscito en cuanto al mecanismo, creo que es muy importante ya preguntar si es que efectivamente quieres. Pero haría una diferencia. Yo creo que estas conversaciones se tienen que seguir teniendo, y estos bordes que se ha señalado, estos límites, al final la pregunta sería, en una papeleta, ¿quiere usted que tengamos la discusión para una nueva constitución con estos bordes? O reformamos la constitución que ya está. Ese sería el sí y el no. Y por otro lado, si es que la respuesta es sí, ¿cuál es el mecanismo por el cual optamos? Y yo en ese sentido creo que es una,
o sea, efectivamente no nos retrasaría el proceso, pero sí tienes que tener muy clara cuál es la pregunta que vas a hacer. La pregunta en la primera instancia, en el primer plebiscito, fue bastante abierta, porque no sabíamos cuáles iban a ser las reglas del juego, no se sabía los mecanismos, cómo se iban a escoger precisamente. Todo se cerró después y fue muy precipitado. Y por otro lado, el tema de una nueva Y constitución, estaba súper enrarecido, sí, y exacto, estaba súper entonces enrarecido el ambiente. Estamos en mitad del estallido social. si ahora que es un tiempo de paz, porque yo no sé qué más tiempo de paz podemos tener que el que estamos viviendo ahora, dadas las nuevas realidades, ¿qué otro mejor tiempo que la hora donde ya tenemos la conversación, tenemos a la gente que entiende un poco lo que es una constitución o lo que no va en una, o sea, ya tenemos el ambiente sensibilizado para poder tener este tipo de conversaciones y venimos de un proceso en el cual se conversó, sabes que esto no me gusta, esto sí me gusta, no me gusta? Entonces creo que tenemos que el proceso debiese continuar, que no sería malo hacer un plebiscito, eventualmente, si es que se pregunta el mecanismo hacer las dos cosas a la vez ya es parte del proceso, pero tenerlo más clarito. Me llevé las últimas palabras porque se nos acabó el tiempo. Un minuto. ¿Tienen algo más que decir o solo despedirse? Solo despedirme por mi caso. Muy bien, entonces los dejamos invitados a un próximo Política Podcast. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los que se sumaron a esta conversación. Nos vemos. Chao, chao.